Hola nuevamente a todos. Un día muy frío. Esta es la vista que tengo por la ventana desde mi lugar de trabajo. Así que nada mejor que hacer un video. Y precisamente vamos a hablar de los encendidos y de los encendidos dedicados a motos que le hemos mejorado el rendimiento. Y fundamentalmente si le hemos agregado un expansivo, ya que el encendido está muy relacionado al expansivo y por eso quiero hacer este video a continuación de haber hecho los videos de los expansivos. Estamos de acuerdo que precisamos una chispa unos grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior para encender la mezcla. Ahora, si bien ya tengo videos explicando el funcionamiento de los encendidos electrónicos y por aquí encima les dejo el link, también es cierto que me gustaría profundizar un poco en las características de la chispa. Nosotros precisamos dos cosas en un encendido: el tipo de chispa, cómo va a ser esa chispa, y el momento en donde esa chispa va a producirse, es decir, los grados antes del punto muerto superior. Pero lo que quiero hablar es ahora de las características de la chispa. Cuando llega una moto al taller y ya vemos que el tema viene por el lado del encendido, la moto viene con una falla que es de corriente, lo primero que hacemos es sacar la bujía, le sacamos el terminal al cable, lo que nosotros le decimos por acá el capuchón, y probamos desde el cable a una parte metálica del motor. Y si por ahí nosotros vemos que tiene no más de 3 o 4 milímetros de chispa, ya vemos que ahí está el problema. Que alguno de los elementos del encendido, puede ser la bobina de alta, el CDI, la bobina de baja o algún problema de instalación, algo está afectando esa chispa que debería de ser no menos de 6-7 milímetros, ya sea dándole con el arranque o con el pedal de arranque. Pues bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que una chispa de menos de 5 milímetros no enciende la mezcla dentro de la cámara de combustión. Bueno, comercialmente sirve este tipo de pruebas que hacemos, pero vamos a explicar un poco más qué pasa con una chispa cuando la necesitamos para un motor de carrera. Y vamos a empezar a mostrar dos elementos que producen chispa, que no son para los motores, pero producen chispa. Miren, acá tenemos este encendedor para artefactos a gas, el cual enciende con una chispa electrónica. Como ustedes pueden ver, esta chispa tiene un largo que a simple vista podríamos decir es apta para encender la mezcla dentro del cilindro. A pesar de que tiene prácticamente 6 milímetros, esta chispa no es apta. ¿Por qué? Porque no tiene el suficiente amperaje, la suficiente fuerza, la suficiente corriente como para poder saltar en los electrodos de la bujía bajo la presión que hay cuando la mezcla está comprimida. La corriente debe de ionizar los gases para que se vuelvan conductivos y de esa manera poder saltar entre los electrodos. Bueno, esta chispa no va a poder hacer ese trabajo porque no tiene el suficiente amperaje, no tiene la suficiente corriente como para poder saltar y producir la ignición de la mezcla. Ahora vamos a ver este otro caso. Esto que tenemos acá se le llama electrificador para cercas o para alambrados, de acuerdo a cómo le digan en cada lugar. Produce una chispa que, como ustedes ya pueden ver,
es muy pequeña, tal vez de 2 milímetros, pero pueden también sentir el ruido que hace esta chispa. Esta chispa probablemente pueda encender la mezcla dentro de la cámara de combustión. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo tiene que ser la chispa? Bueno, vamos a hablar de eso. La chispa, para que produzca el encendido, tiene que tener un equilibrio entre el voltaje, que es lo que va a dar el largo, y el amperaje, que son miliamperes. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos chispas muy potentes, por eso es interesante, porque a veces hay promociones de diferentes bobinas que producen chispas de 30.000 volts, de 40.000 volts, temas de marketing. Como ustedes saben, yo fabrico CDI. En este momento yo tengo fabricado un CDI que se está usando en los motores preparados de 4 tiempos. Y es prácticamente la cuarta evolución que yo hice de ese encendido, que fui probando y fui también haciendo ingeniería inversa con encendidos de muy buena calidad para encontrar ese punto justo que tiene que ver, hablando de CDI, ¿verdad?, entre el voltaje y el amperaje. Y ahí me encuentro con una chispa que no tiene más de unos 12-13.000 volts, pero que tiene los miliamperes necesarios para que la mezcla se queme en su totalidad, pero que por el contrario no produzca una ionización mayor a la debida. La mezcla, como sabemos, tiene que realizarse aproximadamente entre 14,7 partes de aire y una de combustible. Pues bien, cuando nosotros tenemos una excesiva potencia de la chispa, se produce una ionización de los gases muy cerca de producir el efecto de plasma. Eso enrarece la mezcla, generalmente hace que el motor reaccione como que tiene un exceso de combustible, como que faltara oxígeno. Y tenemos que a veces achicar el cicler, el surtidor principal, para corregir eso. Y en realidad, si bien el motor parece que lo carburamos y queda bien, no está funcionando como debería y es culpa del exceso de chispa. Entonces, hay que usar CDI que sean probados, CDI que sepamos que vienen ya para trabajar en competición, lo mismo que los rotores, si vamos a poner un rotor interno, que sean de buena marca, todos las conocemos, no es acá un tema de hacer publicidad a las distintas marcas, pero sabemos que algunos ya vienen montados en las motos de marca y otros hay a la venta. Son marcas paralelas que proveen encendidos y son encendidos que están probados. Y acá es donde viene la novedad. Muchas veces colocamos un rotor de esos internos y nos encontramos con que la chispa, cuando le damos con el pedal de arranque, a veces no tiene más de 5 milímetros. ¿Y cómo puede ser que encienda? Bueno, porque son bobinados hechos para poder cubrir un amplio rango, desde 2 o 3.000 vueltas hasta 15, 16, 18.000 RPM. Entonces, a muy bajas vueltas tienen una chispa apenas para que el motor encienda, pero a partir de las 2.500, 3.000 vueltas, ya esos encendidos van a ser de una muy buena corriente y una corriente ya calculada por los ingenieros para que el motor funcione correctamente. Resumiendo, cuando nosotros vamos a poner un encendido en un motor que hemos preparado, tratemos de que sea un encendido conocido, de marca. No tratemos de hacer inventos con algunas partes, que pueden ser bobinas o pueden ser CDI, que aparecen como remedios mágicos, porque a lo mejor estamos tirando por tierra aquello que hemos hecho bien en el motor. Así que siempre tratemos de colocar un encendido probado, porque nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer nada en la potencia de la chispa. Tenemos que quedar sujetos a cómo viene el encendido ya de fábrica. Lo que sí podemos trabajar es en la otra característica, que es en el punto, donde ahí sí quiero explicar muy bien cómo incide el punto en los motores con expansivos.
En los motores de calle, los motores normalmente tanto de ciclomotores como motos también de más cilindrada, que no traen expansivo, veremos que los encendidos son punto fijo. Es decir, que no tienen ningún tipo de movimiento en cuanto a avanzarse o a atrasarse. Y eso está bien porque ya está calculado que más o menos la compresión se mantiene y el rendimiento volumétrico del motor en ningún momento se dispara, son motores bastante lineales y un punto fijo anda bien. Pero cuando nosotros colocamos un expansivo en un motor, así sea sin tocarle nada al motor, nosotros vamos a tener un punto de RPM donde ese expansivo le va a traer una carga extra al motor, es decir, le va a posibilitar hacer mucho más admisión, aumentar aquello que hablábamos de la relación volumétrica. Entonces va a haber más presión en el cilindro. Esa presión va a hacer que la mezcla se queme más rápido. Por consiguiente, no necesitamos tanto avance. Y por eso es que todas aquellas motos o motores que vengan con un expansivo tienen un encendido que luego de un determinado régimen de RPMs, ellos comienzan a retrasarse, comienzan a acercarse más hacia el punto muerto superior, la chispa. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que colocarle a una moto cuando le ponemos un expansivo, así sea una moto de calle. Tenemos que lograr que cuando el expansivo hace su trabajo no siga en el mismo punto, porque el motor se va a sobrecalentar y además se va a frenar y no va a obtener el rendimiento que le podría dar precisamente ese artilugio que le estamos colocando. Más aún cuando preparamos un motor en donde aumentamos carburador, en donde aumentamos los grados, hay una desproporción entre cómo trabaja el motor a bajas vueltas antes de que haga efecto el expansivo y luego que el expansivo llene el cilindro. Entonces, lo que se trata es de darle más avance antes del efecto expansivo. Imaginemos que los motores generalmente vienen en 1,5 milímetros, 1,8, hablando de un 50 o un 125. Bueno, podemos llevar a un avance de 3 milímetros, pero luego cuando trabaja el expansivo, que es cuando realmente llena y hay presión y aumenta la velocidad de propagación de la llama dentro de la cámara de combustión, ahí debemos atrasarlo notablemente. Una cosa curiosa, si nosotros medimos motores de una moto de motocross que viene con expansivo, es un motor que rinde mucho, vamos a ver que se atrasan hasta muy cerca del punto muerto superior. Entonces ahí nos hacemos una pregunta, bueno, pero está bien, el expansivo llena a un determinado régimen mucho. Ahí el encendido se atrasa, pero después ya no llena tanto, porque ya se va perdiendo el efecto del expansivo. Y si no llena tanto, ¿por qué se deja el encendido atrasado o aún se atrasa más? Bueno, increíblemente, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo atrasamos más, esos gases aún no se han terminado de quemar cuando abre la lumbrera de escape. Y entran gases tremendamente calientes dentro del expansivo. Y ustedes se acuerdan que la velocidad de las ondas de sonido también dependían de la temperatura. Entonces, dejando o permitiendo que parte de los gases que aún se están quemando entren dentro del caño, vamos a mejorar el rendimiento del caño. ¿Por qué? Porque se va a extender esa gama donde el expansivo trabaja en las RPM. Al estar más caliente, van más rápido las ondas y siguen sintonizando con esas RPM que suben. Y ahí tenemos un plus. Y esa es la explicación de por qué se atrasan tanto los encendidos en las motos con expansivo. Y a estas alturas ya sé lo que se están preguntando. ¿Cuál es el cálculo para definir la puesta a punto de encendido en un motor de 2T o en cualquier motor? No hay un cálculo, no. Hay que probar. Los que tienen un banco de prueba, bienvenido sea. Y los que no, probando el motor, donde el motor rinde mejor sin llegar a detonar. Ahora, todo eso suponiendo que tenemos un encendido o hemos mejorado el de ella y tenemos un encendido que produce retardo. Si tenemos un encendido de punto fijo,
y encontramos un lugar donde vemos que el motor mejor anda, debemos de tener en cuenta un detalle, que si nosotros le damos más avance, vamos a obtener mejores bajos y mejores medios, pero el motor se nos va a apretar en altas RPM. Desde ese punto que habíamos encontrado, que sería el punto medio, si al revés le damos menos avances, vamos a mantener los medios, pero vamos a mejorar las altas RPM. Y bueno, eso es más o menos lo que tenemos para decir de los encendidos. Lo que ahora vamos a hablar es de la compresión o precompresión del cárter. Algo que me han preguntado mucho y que desde hace mucho tiempo es algo que viene sobrevalorado. Y yo creo que es porque en aquellos libros antiguos que había, era muy común encontrar los métodos de rellenar el cárter y de achicar el espacio, y era como algo imprescindible para el rendimiento del motor dos tiempos. Ahora lo vamos a ver y van a ver cómo no es tan así, les voy a explicar por qué. Para medir la compresión del cárter, nosotros debemos de previamente saber el volumen en centímetros cúbicos que tenemos debajo del pistón cuando éste se encuentra en el punto muerto superior. ¿Cómo lo hacemos? Conseguimos un pistón que sea de la misma medida, un pistón viejo que ya no vayamos a usar, y le hacemos un agujero en la parte superior, en la cabeza. Armamos todo el motor. Si es un motor con válvulas de láminas, con un flapper, tenemos que tener montado el flapper. Con el pistón en el punto muerto superior lo montamos con grasa para que no se vaya a escapar parte del líquido entre la pollera y la lumbrera de escape. Y entonces procedemos a llenar por ese orificio que le hicimos encima todo el volumen del cárter y medimos cuánto entra, siempre moviéndolo un poco el motor para que no queden en ningún lugar burbujas. No se olviden que los transferes también cuentan y a veces les cuesta llenarse a los transferes porque hacen, digamos, presión en las paredes del pistón y les cuesta un poco llenarse. Y de esa manera obtenemos el volumen que tiene el cárter. Entonces hacemos esta sencilla cuenta que es ese volumen del cárter dividido, ese mismo volumen menos los centímetros cúbicos del motor. Y eso nos va a dar la compresión del cárter. Y acá está hecho con números. Si tenemos 200 centímetros cúbicos, a 200 le sacamos la cilindrada, si es un motor 50 centímetros, y nos va a dar 1,33 a 1. Las medidas más normales de compresión van desde 1,3 a 1 a 1,5 a 1. No es nada fácil llegar a 1,5 a 1. Ustedes pónganse esta cuenta, disminuir este número y van a ver que hay que rellenar mucho. Pero aún si se lograra, los beneficios son relativos. Además estamos al borde de lo que se llama velocidad supersónica de los gases en el momento de producirse la transferencia de ellos. Y eso desvirtúa totalmente el recorrido que nosotros le queremos dar con la inclinación de los transferes. Entonces, no es que cuanto mayor es la compresión de cárter, mejor va a funcionar el motor. Pero realmente vamos a explicar qué tan importante es y qué tan no. Cuando nosotros tenemos una compresión que se podría denominar baja, como puede ser esta, que es casi la normal de un ciclomotor, o el cigüeñal no es redondo, digamos, tiene esa forma de una pera, a veces está un poco por debajo de esto. Y sin embargo se han preparado motores con esos cigüeñales y andan perfectamente. Cuando nosotros tenemos motores con muchos grados de escape y muchos grados de transfer, nosotros vamos a abrir antes la lumbrera, se va a producir el transfer, pero también se va a demorar hasta que no cierren esos transferes en empezar el vacío, en empezar a chupar de afuera. Entonces ahí también vamos a tener algo menor de compresión del cárter. Ahora, ustedes querrán saber, bueno, pero ¿qué mejora obtengo yo con un cárter muy comprimido? Es decir, cerca del 1,5 a 1. Lo que vamos a obtener ahí es que vamos a tener una respuesta más violenta del motor cuando está a bajas vueltas, a bajas RPM. Más si nosotros tenemos un carburador grande,
va a favorecer la velocidad en el conducto de admisión y en el carburador, y entonces vamos a tener una mejor respuesta, como les decía, en la aceleración del motor. Pero ¿saben qué pasa? Luego, cuando el motor va a llegar a altas RPM, lo va a limitar al motor, y les voy a explicar después por qué. Cuando tenemos, por el contrario, una precompresión más baja, más parecida a esto, un carburador grande a lo mejor le va a costar un poco más levantar RPM, pero estoy hablando antes prácticamente de donde está el efecto del expansivo. Pero a partir de ahí vamos a tener un motor mucho más elástico. El motor va a poder seguir levantando RPM sin sentirse que lo están frenando, sin sentirse el pistón frenado. Y les voy a poner un ejemplo práctico para que se den cuenta de esta situación. Miren este ejemplo. Lo vamos a hacer bien práctico. Imaginemos que tenemos un cárter bien comprimido, que hay solo ese espacio y que nosotros tenemos cerrado el carburador, ¿verdad? Nos va a dar muchísimo trabajo que el cigüeñal llegue con el pistón hacia arriba haciendo succión, y con el carburador cerrado evidentemente al motor le va a costar más hacer admisión. Por eso cuando abrimos el carburador, ahí sí va a ser más fácil de que llene el cárter, pero va a ser más sensible a la apertura del carburador. A medio acelerador le va a seguir pasando ese problema de que el motor no va a poder soltarse en vueltas porque está frenado desde el cárter. Pero además, al levantar vueltas el motor, se empieza a achicar el tiempo que tiene la admisión para poder surtir de aire y llenar el cárter. Cuando llega el momento de ese límite, inevitablemente se va a limitar en vueltas el motor. ¿Por qué? Porque se va a ver frenado desde ese cárter reducido que tiene. Ahora imaginemos que nosotros tenemos un cárter así. Va a ser mucho más sencillo para el motor poder funcionar sin que se sienta frenado desde el cárter. Y cuando va a medio acelerador, el motor va a poder revolucionar más. Y ni que hablar cuando tenemos un acelerador a fondo, con un carburador abierto, que el motor va a levantar, pero va a llegar un momento que se va a querer frenar porque ya no tiene más tiempo de entrada, pero para el cigüeñal le va a seguir siendo muy fácil seguir funcionando y seguir evolucionando en vueltas, cuando a lo mejor no necesitamos tanta fuerza porque vamos en recta o vamos en bajada, y el motor puede seguir con ese plus de vuelta que tantas veces los motores se nos frenan y no quieren seguir levantando vueltas, que aunque no tengan muchas fuerzas, son vueltas fundamentales. Bueno, acá en este sencillo ejemplo podemos ver qué es lo que pasa cuando comprimimos mucho el cárter. No hay mucho más para hablar de la compresión del cárter, así que si llegaron hasta acá, suscríbanse. Pero ¿saben qué? Es muy importante, antes de llegar a los cilindros, que es la frutilla de la torta y que es aquello que ustedes están esperando, que conozcamos todo lo periférico al cilindro, porque si nosotros ya sabemos cómo funciona cada cosa, después de este video tal vez ya hablemos de las válvulas de lengüeta, de los flappers y de las válvulas rotativas, pero conociendo todo eso ya sabemos cómo funciona la tapa, sabemos los encendidos, sabemos los expansivos y algunas cosas más que vamos a ir explicando. Ustedes van a entender más claro el tema en los cilindros, que es donde se cocina la mayor parte de los HP. Bueno, si no se han suscrito, esta es una buena oportunidad y será hasta el próximo video.